31 de diciembre y era necesario que nos reuniéramos para darnos el feliz año de manera virtual, de manera online. Vienen los agradecimientos, vienen las fiestas, viene la culminación de este 2025 y también empezar a prepararnos para lo que va a ser toda la travesía del 2026, que ya nos separan horas. Cabe aclarar que esto es importante citarlo. En algunas partes del planeta ya es 1 de enero. En algunas partes, como por ejemplo en Australia, pues ya están celebrando 1 de enero del 2026. También un feliz año para todas las personas que nos siguen en Australia, que de hecho esta mañana recibí una llamada y recibí unas felicitaciones también y felicidades de todos estos que están por allí de todas estas personas que están por allí en Australia, al otro lado del planeta, que ya ellos están en el otro año, ya ellos están en un 1 de enero y en este momento están festejando y celebrando lo que es el 2026. Y para nosotros que estamos aquí en América, pues estamos a puertas de cerrar, de culminar un 2025 e iniciar un nuevo inicio, un nuevo emprendimiento también y llenos de esperanza, de fe, de optimismo, de ganas, de lucha, también con ganas de empezar a mirar qué es lo que la vida nos depara, cómo la vida se va a manifestar. Claro, si bien es cierto que nosotros no somos prisioneros de los planetas, no somos prisioneros de una carta natal ni de lo que esté pasando arriba, pues también es cierto que no podemos ignorar que influye muchísimo, ¿no? Influye muchísimo el clima energético, el clima colectivo, el nivel de conciencia con el que vayamos a recibir este año. Y era necesario un miércoles como hoy, 31 de diciembre, pues darle cierre a todo el trabajo, a todo el ejercicio que hemos venido realizando durante todo este 2025 y me empiezo como a devolver acerca del 1 de enero de este año, el 31 de diciembre del año pasado, 2024, cerrando 12 meses que yo creo, 12 uvas que se han cumplido a lo largo de estos meses. Creo que llegamos a este tiempo con optimismo, con fe. Y si de pronto no estamos en esa vibración, pues los planetas también nos invitan a que estemos conectados con esa línea de agradecimiento, con esa línea de gratitud, con esa línea de emprendimiento, de ganas, de buena convicción y de buena cara también a lo que va a ser el próximo año. Como quiera que haya sido este año, como quiera, con todos los retos, con toda la parte difícil, con toda la parte compleja, con quizás algunos bloqueos, algunos cierres, muchos de nosotros cerramos muchas cosas este 2025 e iniciamos cosas nuevas también. Yo creo que esta fecha, un día como hoy, la mejor manera en la que nosotros podemos hacer tributo a la vida es reconocer que siempre es mejor tener esa habilidad mucho más allá de lo que fue o de lo que significaron los obstáculos o las cosas que de pronto no se dieron o los temas inarmónicos que vivimos, llevarlos a un punto de entendimiento y decir que todo tiempo presente siempre será mejor que lo que vivimos en el ayer. Con esas ganas, con esa alegría, con ese entusiasmo es que debemos celebrar un día como hoy y no podía pasar desapercibido y no podía pasar derecho sin reunirme con ustedes para decirles obviamente feliz año con un abrazote de oso gigante para todos los que han venido siguiendo los programas diarios, matutinos, los domingos con Juan Carlos, los días sábados también de lunas, cuántas lunas llenas, cuántas lunas nuevas, cuántas energías que nos reunimos acá de manera periódica para celebrar la vida y para tener un punto de fe y un punto de esperanza siempre y verlo con mejor cara y con mejor actitud, pues cada mañana, ¿no? Reunirnos con cada mañana y siempre que sea la excusa de poder decir, aquí estamos y lo estamos haciendo de la mejor forma y estamos dando la mejor versión. Fechas claves que necesitamos saber. Hoy es un día energético, hoy es un día muy, muy positivo. Además, están pasando muchas cosas en el universo. Como decía al inicio, para algunas partes del planeta ya recibieron el 2026. Por ejemplo, en Australia ya estuvieron, ya están celebrando, ya es 1 de enero. En la mitad del planeta ya es 1 de enero. Ya están del otro lado. Nosotros, los que estamos aquí en América, nos corresponde esta noche. Estamos a horas de hacer un cierre, una culminación, y más que la celebración y las fiestas, no podemos ignorar todo lo que está pasando a nivel planetario. Y cuando digo esto no es porque sea algo negativo, ni más faltaba. Por el contrario, es algo muy positivo, pero que sí nos aterriza y nos lleva en un punto de estructura de cómo vamos a iniciar y de cómo vamos a empezar este nuevo reto que la vida nos trae, este nuevo desafío. Efectivamente, vienen cosas y transformaciones para todos a nivel
colectivo, es un año muy fulminante, es un año también que está muy cargado de mucha esperanza, es lo que yo he notado en las últimas lecturas de las cartas natales. Las personas están apostando muchísimo más. Es lo que yo he notado en las últimas lecturas que he hecho en las últimas semanas. En estas cartas lo que yo he visto es mucho entusiasmo, muchas ganas de mejora y sobre todo optimismo y fe en ellos mismos. Entonces creo que estamos sincrónicos con gran parte de lo que está pasando, pero hay unas fechas que necesitamos los famosos agüeros, los agüeros de la vida o los agüeros de final de año y qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo podemos mirar. Y como hay personas que cumplen esta noche, 31 de diciembre, hay personitas que están cumpliendo años mañana, 1 de enero, entonces necesitamos saber hacia dónde movernos, cuáles son las fechas para poder decretar, para poder manifestar. Recordemos que nosotros somos una extensión del universo y también tenemos la capacidad de brillar. Cada uno de nosotros somos de una u otra forma unas estrellas que tenemos luz propia y la mejor manera de generar o de catapultar o de externar nuestra propia luz propia es a través justamente de la manifestación o del poder de visualización y de manifestación que tenemos en el afuera. Creo que este año también nos deja muy claro algunos temas de la capacidad de velocidad en la que tenemos y con la que vamos a recibir este 2026. Por eso es necesario mirar algunas fechas, fechas puntuales con las que nosotros podamos contar para ritos, para hacer nuestras intenciones, para hacer nuestras manifestaciones y que tengan una resonancia también con cada uno de nosotros. Entonces tengo por aquí, voy a compartir con ustedes la carta de algunas fechas que son claves. Un saludo para todos, un saludo también para ustedes, a los que están aquí en TikTok, la familia Instagram, la familia YouTube. Un abrazo para ustedes también. Buenos días, claro que sí. A ver, dice feliz año, agradezco toda tu sabiduría, Ionela, muchas gracias. Maestro holístico, buen día, feliz noche, viejita, a usted y a la comunidad. Feliz noche, viejita. Claro, también estamos cerrando ya. Carla, hola Javier, muchas gracias por crear estos espacios. Ha sido de 2 lugares y momentos más felices de mi año. Gracias por ser parte de mi evolución en este 2025. ¡Ay, qué bonito! Mira, están todas muy conectadas con sus agradecimientos y con todos estos temas. Qué bello leerlas. Mira. Eres un buen astrólogo, dice María del Pilar. Un abrazo, gracias, gracias. Feliz 2026, gracias María del Pilar. Abrazos también para ustedes desde Chile, desde Argentina. Me levantaron esta mañana desde Australia a felicitar también. Feliz miércoles de Mercurio, almas cósmicas. Ay, miércoles de Mercurio, que entre otras cosas Mercurio está ahí. Mercurio está transitando, Mercurio en este momento que es el planeta más pequeño del zodiaco, Mercurio saliendo de Sagitario y entrando a puertas, golpeándole a Capricornio para empezar con las estrategias. Mercurio es un planeta que una fecha como hoy, 31 de diciembre, se vuelve supremamente importante. No podemos subestimar a Mercurio por ser el más pequeño del zodiaco. Es el más pequeñito, pero es la clave de la manifestación para este 31 de diciembre, máxime con lo que vamos a tener un año uno. ¿Cómo podemos interpretar a Mercurio? Bueno, yo estoy feliz de estar compartiendo aquí con ustedes y cuando me pongo feliz así como que me emociono y me pego mucho de los temas, pero voy a compartir la carta para poder entrar en temas puntuales que nos atañen a todos. Ya sigo por acá leyendo sus comentarios, estoy cuadrando aquí la pantalla para que ustedes lo puedan ver. A ver, vamos a colocar, ustedes me van diciendo cuando ya lo puedan ver por aquí. Eso. Yo creería que ahí ya ustedes pueden mirar la carta. Esta carta que estoy compartiendo es la de hoy, 31 de diciembre, y esto nos permite como mirar las fechas claves, que es lo que más me interesa, que podamos tener presente las fechas claves, sobre todo para una fecha como hoy, 31, y además tener algo, digamos, importantísimo en cuanto a fechas se refiere. Y el tema con las fechas, ouch, permítame un segundo. Lo que pasa con las fechas es que también necesitamos
saber los días, saber con qué planeta va, con cuál es el punto máximo que vamos a referenciar. Entonces, esta es la partecita que quiero compartir. ¿Qué pasa un día como hoy? Pues un día como hoy se vuelve de mucho manifestar, ¿no? Entonces, un día como hoy se vuelve especial para poder nosotros generar estas manifestaciones o estos nichos de poder entregar un tema. Yo les hablaba acerca de Mercurio. Les decía que Mercurio se vuelve muy importante en estas fechas por dos cositas. Y una de esas cositas en particular tiene que ver porque con él es que escribimos los deseos. Entonces, todos los deseos que nosotros vamos a hacer el día de hoy, pues son típicos de conectarlos con el planeta Mercurio. Cuando nosotros estamos intencionando, pues esa es una energía muy mercurial. Esa es una energía muy que nos conecta con. Una fecha clave. Hay fechas y yo les tengo una buena noticia y una no tan agradable. A algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar tanto. ¿Por dónde empiezo? Ustedes me dicen por dónde empiezo. Hay una noticia muy agradable, pero hay otra noticia ahí pegadita que no es como tan agradable. Hay que decirlo, ¿no? Están las dos, siempre están las dos polaridades. Entonces quiero como hacer que este programa sea distinto, pero hay que verlo desde esa línea. ¿Cuál les parece más atractiva? Por la no tan agradable, me dicen acá en TikTok. Fénix, un abrazo y un saludo para Fénix, que siempre está súper conectada. Todo el 2025 estuvo apoyando TikTok, motivando a la gente. Fénix siempre estuvo ahí. Gracias, Fénix. Sin anestesia, dicen por acá en TikTok. Maestro, bótela. Por la mala primero, eso, por la mala. Igualmente, hola Javier. Por la no tan agradable, dice en TikTok. Me gusta que empecemos por ahí. A ver, bótala, dice. Ya este año fue terrible. ¿Qué más da una más, una menos? Dicen por acá en YouTube. María Isabel, por la mala. Eso, María Isabel. Primero la desilusión y luego la buena. ¿Qué pasa? Bueno, no es que sea mala, para que después compense, dice Marisol. Sí, también estoy en esa. No, no es que sea una noticia mala, ni más faltaba. Casi siempre, voy a empezar por este lado, casi siempre los inicios de año se dan como en febrero o marzo. La mayoría de los aspectos astrológicos casi siempre, si nosotros empezamos a ver desde el 2020, 2021, 22, es decir, los últimos 5 años, la energía del año comienza, calculen ustedes, en febrero, marzo, una cosa así. Este año empieza muy temprano. La mala es que empieza muy temprano. La energía del 2026, al ser un año uno, todo empieza el día uno. O sea, mañana. Mañana, 1 de enero, es un día muy positivo para empezar a manifestar. Entonces, una de las fechas claves que vamos a tener, una de las fechas que es súper importante tenerlas ahí, mucho tenerlas claves, es el día de mañana, más que hoy incluso. Mañana, 1 de enero, se vuelve clave, se vuelve súper importante para cada uno de nosotros. Entonces debemos ser como muy sigilosos y mañana es un día que se nos pide estar como muy conectados con toda esta energía, ¿no? ¿Por qué decía o por qué digo en este caso que no es tan bueno? Porque la mayoría, algunos de ustedes va a estar viajando, algunos de ustedes van a estar, por ejemplo, van a estar en ruta, van a estar en otra cosa. Pero mañana, 1 de enero del 2026, es una fecha, quizás una de las mejores fechas para poder entrar en una manifestación. Busquen la manera, busquen la forma de mañana, 1 de enero, que no pase desapercibido por cada uno de nosotros. Casi siempre el 1 de enero es como un día que no cuenta. Casi siempre el 1 de enero las personas están en todo menos en algo de manifestación o en algo de programación y demás. A eso me refiero. Entonces, pues en medio de un día 1 de enero que uno diría, pues un 1 de enero, por eso a veces se dice más solo que un 1 de enero. No pasó nada, estaba desocupado, peor que un 1 de enero. Es decir, el 1 de enero siempre lo utilizamos de manera colectiva como para decir que no hay nada, todo está cerrado, todo está callado, como que no pasa nada ese día 1 de enero. Pues una de las primeras fechas que vamos a tener muy potentes es el día de mañana. ¿Qué pasa el día de mañana astrológicamente?
Recibimos el año con Mercurio en el signo de Capricornio haciendo una conjunción hermosísima con un asteroide que se llama Juno. Juno, esta conjunción planetaria a inicios de un año, Mercurio, que es el estratega, Mercurio, que es la capacidad de planear, Mercurio, que nos ayuda mucho a desarrollar las destrezas y las habilidades en este planeta, entra al signo tercera manifestación o signo de tercero de tierra, que en este caso es Capricornio. Un Mercurio en Capricornio es un excelente momento para manifestar, para planear y para ubicar cosas de trabajo, cosas laborales, cosas que nosotros queramos hacer durante todo el año. Por eso mañana comenzamos con las famosas, las cabañuelas, ¿no? Empezamos a mirar cómo se va a desarrollar los 12 meses del año de acuerdo a cuando empiezan los 12 días de enero. De acuerdo a cómo sean los 12 días de enero, pues nos va dando un reflejo de lo que va a ser los 12 meses del año. Ese es uno de los agüeros que hay por ahí. Ese es uno de los agüeros que siempre hemos tenido. Ay, ¿cómo me va a ir en agosto? Pues de acuerdo a cómo esté el 8 de enero. ¿Cómo va a ser febrero? De acuerdo a cómo esté el 2 de enero. ¿Cómo va a ser mi mes de junio? De acuerdo a cómo sea el 6 de junio, el 6 de enero. Entonces, haciendo una relación de los 12 primeros días del año en relación a los 12 meses del año, mañana se vuelve muy protagónico. Entonces, primera fecha clave que debemos tener, así mañana estés haciendo lo que estés haciendo, lo que quiera que sea que estés haciendo mañana, así estés en la piscina, así estés en el río, así estés en una comida, en una cena, estés de resaca, de guayabo, como se dice en Colombia, así la estés con dolor de cabeza, como quiera que sea tu 1 de enero. Mañana es un día supremamente poderoso para decretar y para manifestar. Debes sacar un espacio para ocuparte en algo que tenga que ver con el trabajo, en algo que tenga que ver con los planes, en algo que tenga que ver con la lectura, en algo, un espacio el 1 de enero para temas de trabajo, para temas de planeación. Mañana es un excelente día para planear, replantear y para ubicar con ese Mercurio en conjunción con Juno, que además Juno le da una capacidad a Mercurio. Juno es un asteroide que estudiamos mucho en astrología para referenciar puntos de compromiso. A Juno le encantan los compromisos. Entonces, cuando Juno hace conjunción con Mercurio en los primeros grados de Capricornio, es un excelente momento energéticamente que nosotros podemos aprovechar para intencionar, para manifestar a través de compromisos que sean duraderos, Capricornio, a través de compromisos, comprometernos con algo o en este caso, hacer que esta parte de compromiso sea muy conectada. Yo no sé cuál sea el compromiso más grande que ustedes quieran vivir en el 2026. Entonces, aquí empezamos a utilizar a Mercurio. Hazte esta pregunta: ¿cuál es el compromiso que yo quiero vivir, el compromiso más grande que quiero hacer en el 2026? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese compromiso? ¿Con qué te quieres comprometer? Esa conjunción de Mercurio-Juno a primeros grados de, en este caso del año, pues nos está diciendo eso. ¿Con qué te vas a comprometer? ¿Qué quieres ver de manifiesto en tu vida? Pueda que algunos quieran comprometerse con una pareja, puedan que algunos quieran comprometerse con su trabajo, con su pasión, con lo que les gusta. Eso es un día mañana, 1 de enero, para trabajar el compromiso. Ok, yo me voy a comprometer con este tipo de trabajo, me voy a comprometer con esta lectura, me voy a comprometer para hacer este libro, me voy a comprometer con algo en la vida. Entonces, mañana 1 de enero, por eso les decía, es algo que a lo mejor a algunos no les va a gustar, porque algunos estarán de fiesta, algunos estarán de viajando, estarán en otras cosas, menos como con la energía para manifestar. Nótese que es un día que puede pasar muy de agáchese, ¿no? Es un día que puede pasar como muy desapercibido, como que no pasa nada. Y resulta que esta conjunción planetaria mañana es un excelente día para compromiso. Papel y lápiz para el 1 de enero, momento especial donde necesitas retirarte, aislarte y estar trabajando este tema de compromiso. No lo podemos dejar pasar desapercibido. Mañana es un día muy poderoso para decretar muchas cosas interesantes en las cuales nosotros queramos ver que haya magia. Ese es el otro secreto de Mercurio. Mercurio, cuando hace conjunción con un asteroide en el signo de la materia, como lo es Capricornio o el signo del mundo de la Tierra,
nos otorga esa energía para poder manifestar y ser muy conscientes de lo que queremos tener, vivir, experimentar de manera pragmática, de manera tangible. Entonces, una primera fecha es el 1 de enero. A ver, leo por aquí, los voy leyendo acá en TikTok. Es un excelente, claro, a todos los que están acá en TikTok, es una excelente fecha para poder programar. Por eso no podemos que nos pase desapercibido. Así estés en Guayabado, así estés en la piscina, así estés donde quiera que estés. Debes salir de la piscina, debes salir del asado, debes salir del barbecue, debes salir de donde quiera que estés e irte a un lugar con tu cuaderno, con tu lápiz, con tu esfero y programar y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a programar? Necesitas intencionar mañana 1 de enero. Es una fecha que no la puedes dejar pasar, porque Mercurio se mueve muy rápido. Ustedes saben que Mercurio no se demora mucho en un grado matemático. Mercurio, al ser un planeta tan veloz, va pasando para el 1 de enero y todos los que decretamos mañana 1 de enero, tenlo por seguro con convicción, con fe, con Capricornio, con esfuerzo, con disciplina, con ahínco, con ese compromiso contigo mismo de que es una realidad. ¿Qué nos pide Mercurio en conjunción en Capricornio? Siéntelo y experiméntalo como que ya es una realidad. No lo pongas en duda, no lo pongas en, ay, ¿será que se me da? ¿Será que no se me da? A ver si esto se me da. No, esa vibración no sirve, esa energía no sirve, es un año uno. Entonces, al ser un año uno, este Mercurio en conjunción el día 1 de enero, clave para la fortuna, clave para el trabajo, clave para el éxito. Por eso hay que sacar ese tiempo. Hay que sacar el tiempo un momentico mañana 1 de enero y estar muy concentrados, pero que sea con, tampoco lo vayan a hacer con esa obligación, ¿no? Ay, es que Javier dijo que tocaba hoy, entonces qué pereza. Hay que salir de la piscina, tengo que irme allá a anotar a ver, para cumplir. Ay, qué pereza hacer eso. Qué jartera, qué pereza ir a hacer eso. Tampoco lo vean así. No, hay que verlo con amor, con ganas, con ilusión, con fuerza, con pasión. Claro, hoy 1 de enero voy a sacar este momentico para planear mi vida. ¿Con qué me voy a comprometer? Esa es la clave, compromiso conmigo mismo. Obviamente es una energía muy poderosa entre Mercurio y Juno que nos permite mañana intencionar algo que nosotros queramos con pasión, con fuerza, con disciplina, con ganas. Conéctese con eso, escríbalo en una hoja, porque Mercurio es el planeta del escriba. Mercurio es el que rige las manos, Mercurio rige las letras, los números. Es importantísimo que lo escribas en una hoja, en un cuaderno, en tu agenda. Incluso es más poderoso escribirlo el 1 de enero del 2026 que hacerlo el 31. Hoy, 31 de diciembre, no es tan poderoso. En cambio, con Mercurio a puertas de Capricornio, 1 de enero, ahí sí que es un día maravilloso. Ojalá de día, no de noche. Hay que hacerlo de día con la luz solar. Mañana, 1 de enero, cuando esté haciendo mucho sol, es momento de escribir. Es momento de colocar un cuaderno y decir, bueno, con nombre propio, recordemos algo que es clave. Es clave esta conjunción porque esta conjunción es con Juno. Recordemos esto, que Juno no es un planeta, sino que Juno es un asteroide. ¿Y qué nos pide Juno? Juno es el asteroide que rige los compromisos, que rige los matrimonios, que rige los contratos, que rige las alianzas, que rige las uniones. Mañana 1 de enero, papel y lápiz, y lo escribes a través del decreto. ¿Qué es a través del decreto? A través de Capricornio. Debe existir la palabra yo. Esto es clave para lo que vamos a hacer mañana. En el cuaderno debe ser la palabra yo, es decir, el pronombre personal. Recordemos que es un año uno. Entonces el año uno nos pide utilizar el pronombre personal, que tiene mucho poder. El pronombre personal yo, esa palabrita que se ve así como si nada, pues tiene muchísimo poder. Nos dice yo. Su nombre completo, como tú te llamas, tu nombre completo es otra parte que debes colocar en la hoja. Yo y tu nombre completo. Y la palabra poderosa. Recordemos que hay una palabra muy, muy poderosa para el cerebro, muy poderosa para la psique, muy poderosa para manifestar. ¿Cuál es la palabra de la manifestación? La palabra secreta, la palabra que tiene muchísimo poder. La palabra que tiene muchísimo poder la descubrió PNL, Programación Neurolingüística, y esa palabra clave se llama elijo, elijo, elijo.
Esa palabra elijo es potentísima para un día como mañana. Entonces colocas yo, tu nombre completo, elijo vivir la experiencia en el 2026 y colocas todo lo que tú quieres poner, con todo lo que te vas a comprometer, todo lo que tú vas a hacer, todo lo que te vas a comprometer, lo escribes, lo escribes, lo escribes. Recordemos que esta energía planetaria se da en el signo de Capricornio. Capricornio es tangible. Por eso necesitamos esfero, necesitamos lápiz, necesitamos una hoja, manifestarlo a través de nuestra mano derecha o nuestra mano izquierda, escribir. Escribir con qué te vas a comprometer este 2026. Eso es un día súper poderoso, una de las fechas más claves. Si lo haces el 2 de enero ya no está igual. El 3 de enero ya no es igual. Por eso les decía al inicio de este live, les tengo una muy buena noticia, unas fechas que son muy buenas, solo que a algunos no les va a gustar porque es ya mañana. Entonces, ya lo sabemos. Clave, clave en una hoja escribir eso. Yo, mi nombre completo, elijo y de esa manera, esa es una de las fechas. Ya vamos a hablar de la segunda fecha más importante. ¿De cuál es la segunda fecha más importante con la que nosotros necesitamos decretar? Estos decretos, fíjense que casi siempre que Mercurio entra en Capricornio, lo hace otro día del año. Casi siempre que Mercurio hace conjunción con Juno, esto pasa otro día, en febrero, en marzo, en abril, en agosto. Es muy difícil que un 1 de enero coincida Mercurio a 0 grados de Capricornio en conjunción con este asteroide Juno y eso nos ayuda a manifestar, a decretar. Recuerden que la clave de esto no es solamente escribir, ni hay que hacerlo, ay, con esa pesadez y con esa fuerza de que toca. O bueno, yo lo voy a hacer a ver qué sale. Bueno, hagámoslo por hacerlo a ver. Yo lo voy a hacer a ver si sale o se da. No, esa energía no sirve. Esa vibración no sirve. No, es con ganas, con fuerza, con entusiasmo. Entonces, ojo vivo que tienen mañana todo el 1 de enero para hacer esta tarea con ustedes mismos. ¿Con qué se van a comprometer? Entonces es un decreto de compromiso. Debe ser escrito, lo anotan todo. No hay necesidad de quemarlo. Para los que me están preguntando acá en TikTok o los que me están preguntando en YouTube que qué hacemos con la hoja. No, no la vayan a quemar. Guarde esa hoja, guárdela con usted, dóblela muy bien y guárdela con usted, téngala consigo, llévela, la puede guardar en su cartera, la puede guardar en sus cosas, la puede guardar en sus sitios, no la vaya a botar. Esa hoja, ese decreto, guárdelo como un testamento, guárdelo como si fueran las escrituras de su casa, guárdelo muy bien con usted, que eso esté con usted constante y permanente durante todo el 2026. Entonces, usted verá que aunque se compromete, ¿no? Con qué es lo que va a anotar ahí. Esa hojita le va a ayudar en el transcurso del 2026. Entonces hay que hacerlo con mucha conciencia, con mucho ahínco, con mucho amor. A ver por aquí, dice Denia, maestro, es así, yo, mi nombre completo, elijo vivir la experiencia en el 2026 y ahí colocamos todo. Es la manifestación. Recuerden que esto debe ser a título personal. Eviten meter terceras personas. En estos decretos de mañana, 1 de enero, no se deben meter terceras personas, ni que esta persona tal cosa, ni que esta persona cambie, no. Todo lo que ustedes quieran vivir y compromisos, pero que sean de ustedes, muy personales, muy de su vida, muy de cada uno de ustedes. Esto es clave. Segunda fecha. Vamos por la segunda fecha que vamos a tener. Hay una segunda fecha que vamos a tener ahorita, entrando estos días de enero, y es el día 3 de enero. El sábado 3 de enero es otra fecha importantísima. Vamos a colocar acá. La segunda fecha es el día 3 de enero. Yo lo voy a poner aquí. El 3 de enero, a ver si estoy por ahí de pronto en TikTok, si me ayudan a revisar, si está por ahí en TikTok. Javi, la plática de astrología financiera está en YouTube. Buenos días. Sí, ya hicimos la de astrología financiera. Ustedes la encuentran en mi canal de YouTube. Ahí en YouTube está todo lo acerca de la astrología financiera. Sin embargo, los que me están viendo en TikTok, los invito a que sigan el canal de YouTube. Esta misma transmisión que estamos haciendo en este momento está por YouTube. Entonces, se pueden suscribir al canal de YouTube porque mañana, pasado mañana, estos días voy a estar haciendo live y voy a estar dando las pautas de cuándo vamos a iniciar con astrología financiera. Entonces recuerden que todas las pautas de astrología financiera ya las di en este live que vimos en el canal de YouTube, lo encuentran ustedes grabado ahí. Ahí está colgado.
Segunda fecha, queridos amigos de TikTok, de Instagram, Facebook y YouTube. Segunda fecha clave de manifestación para el 2026, el 3 de enero. Así esté en el barbecue, así esté en la piscina, así esté en el jacuzzi, así esté el día 3 de enero donde quiera que esté. Debes en este caso salirte de ahí y es el momento de también manifestar el día 3 de enero. ¿Qué vamos a manifestar el 3 de enero? Aquí cambia la cosa. El primero es la programación del año, lo que ya dijimos, muy Mercurio, muy Juno, compromisos y demás. El 3 de enero tenemos la primera luna llena del año. Entonces, la primera luna llena del año se va a dar en el eje de Capricornio y en el eje, claramente es una luna llena en Cáncer. La luna va a estar en Cáncer. Esta luna es muy poderosa. Este sábado 3 de diciembre, vamos a tener una energía supremamente poderosa para el crecimiento espiritual y para el crecimiento personal. Es una luna que nos invita a crecer, es una luna que nos invita a ser grandes, es una luna que nos conecta con todos los merecimientos de los recursos de la Madre y del Padre o del Padre Cielo y de la Madre Tierra. Desde un punto de vista muy holístico, muy espiritual, este sábado 3 pasa a ser la segunda fecha más importante del año. Es importantísimo que en esta luna llena que vamos a tener el sábado, nosotros manifestemos también la parte espiritual. Cada uno de ustedes tiene una conexión propia, cada uno de ustedes tiene un linaje, cada uno de ustedes tiene una deidad, cada uno de ustedes sigue una filosofía de vida, cada uno de nosotros tenemos una conexión crística, le llamo yo. Cada uno tenemos una manera de conectar con Dios, universo, energía superior. Cada uno de nosotros sabemos hacerlo. Este sábado 3, así usted esté en Guayabado, esté de cumpleaños, esté en la piscina, en la alberca, en el jacuzzi, esté de vacaciones, como quiera que sea, necesitas aislarte. Necesitas aislarte y entrar en esa conexión. Los que meditamos, pues obviamente va a ser un día fulminante para meditar, que de hecho vamos a estar haciendo una meditación el sábado 3 de enero en la noche. Yo los invito, los que ustedes quieran, pues pueden asistir y va a ser una meditación abierta, grupal, que vamos a estar haciendo todos online en vivo. También este 3 para hacer esa manifestación, pero aquí ya la cosa no es tan matemática, aquí la cosa se vuelve más espiritual. Este 3 de enero es para nosotros conectar con ese maestro, conectar con ese gurú, pero no con el gurú de afuera ni con el maestro de afuera, con ese gurú y con ese maestro interior, con esta parte interna de cada uno de nosotros. El 3 de enero es una fecha supremamente poderosa que no podemos pasar por alto. Hablando de fechas, debemos ser muy conscientes del portal energético de lo que es una luna llena en el eje de Capricornio y de Cáncer. ¿Qué pasa? Claro, no es la única vez que hemos tenido una luna llena en este eje. Ya cada año tenemos una luna llena en el eje de Capricornio y de Cáncer. Solo que, oído público, que aquí no nos podemos dormir, claros y concisos, tengamos en cuenta algo. Esta luna llena no es una luna llena cualquiera. Tenemos de la mano al astro, al planeta más grande del sistema solar, que es Júpiter, auspiciando esta luna llena. Entonces, cuando hay una luna llena con Júpiter en Cáncer, es el momento más poderoso que nosotros tenemos para poder encontrar verdaderamente ese zen, llegar a esa parte espiritual de nosotros, más conexión. Es el momento más abierto y más expansivo. ¿Cuándo se vuelve a repetir esta luna llena en Cáncer, con Júpiter en Cáncer? Hasta dentro de 12 años. Es un portal que lo vamos a tener abierto hasta dentro de 12 años adelante. ¿Quiere esperar 12 años? ¿Quieres esperar 12 años? Pregunto. Esto es pregunta. Para los que están aquí en TikTok, que no se me vayan a dormir. Para los que están en Instagram, ¿quieres esperar 12 años para eso otra vez? La astrología es para eso, la astrología está viva para eso, para ser conscientes y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el cielo? Y también nosotros saber cómo podemos manifestar. Es un año de mucha manifestación, es un año de ser muy creativos. Entonces, una segunda fecha que no puede pasar por alto, este sábado 3. Que tanta fiesta y que tanto viaje y que tanta bulla y que tanta algarabía no nos distraiga y se nos pasen estas fechas claves, 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero,
en la piscina, en la alberca, en el barbecue, con la familia, ¿sabes? Sí, escuchando mucho nodal y escuchando mucha cosa, mucho tema, y cuando aterrices ya todas las fechas han pasado. Por eso hay que sacarle tiempo, no todo tiene que ser fiesta, ya entramos a la zona Capricornio, bien puestecitos, flojitos y cooperando en cintura, coherentes también de que pues sí es una fecha importante, pero hay también que volver a la realidad, colocar los pies en la tierra, sigue la vida, también es un año fuerte, no crean, es un año también de caballo de fuego, que sí nos invita a muchos desafíos y nos invita a crecer bastante, pero también es un año que nos esperan grandes retos como humanidad. Nos esperan grandes desafíos. De por sí el caballo de fuego también trae mucha lucha, ¿no? Trae mucho tema. Marte está en Capricornio, en el signo de la política, en el signo del mundo, en el signo de las manifestaciones. Entonces esto también tiene lo suyo, o sea, es un año muy poderoso en muchas áreas. Depende también cómo nosotros lo tomemos y con la energía que estemos. Bueno, acá en TikTok me preguntan, yo este año cumplo años en pleno eclipse solar, por ejemplo, es un año muy poderoso. Dice Nicole en TikTok, soy Acuario. No, pues Acuario les va a ir maravillosamente. Los acuarianos están. Nodal no me gusta, dice Fénix. Bueno, dije algo por nombrar, pero es un momento de. A ver, dice por aquí. La bella Marisol dice, así es, Denia, el respirar es vivir, experimentar, no es ahora. Muy bien. Gracias, Javier, por toda tu valiosa información. Dance. El presente es un regalo, me encanta eso. Hablando de regalos, el grupo que está en la membresía me dieron un regalo muy bonito, solo que no veo a ninguna por acá conectada, pero sí me dieron un regalo muy, muy bonito. Dice por acá, no, empezamos muy Capricornio, profe. Marisol. Sí, 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 que tanta playa no nos condene, ¿no? Que tanta fiesta no esté por ahí condenada. Es que eso es lo que traen estas fechas, que a veces la gente se enfoca mucho en el brindis, en la fiesta, en el tema, y dejamos pasar las fechas importantes. Entonces no podemos dejar pasar eso. Tercera fecha. Ya dijimos el 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero. Así estés en la piscina, en la alberca, donde quiera que estés, necesitas aislarte, sacar y recuerden lo que ya hablamos. Tercera fecha, soy de Leo Javier. Dicen por acá en TikTok, excelente, Leo le va a ir muy bien el 2026. El planeta Júpiter entra a Leo, qué emoción. Esos leones van a estar brillando. Yo conozco varios Leo. Yo me les voy a pegar a esos Leo. Yo me les pego a esos Leo para donde vayan, me les pego como chicle. Como chicle me les pego a esos Leo porque van a estar magnéticos, van a estar poderosos esos leones. Si conoces alguna persona de signo Leo o ascendente Leo, está ahí pendiente porque estos leones van a estar rugiendo como nunca en este 2026. Es un año poderoso para Leo. Claro, Aries va a tener lo suyo también y Sagitario, pero estos leones van a estar a todo dar. Usted sabe, Júpiter en Leo, ¡ja! Van a estar pero fogosos esos leones, Dios santo. Bueno, tercera fecha, tercera fecha. Ya hablamos del primero, del dos. Hay una fecha importantísima que no podemos dejar por alto. Hay una fecha de manifestación implacable. Es una súper, súper, súper fecha. Anótela para que no se le olvide. Adivinen cuál es la otra fecha. El día 6 de enero. Amigos, el día 6 de enero, así usted esté haciendo lo que esté haciendo, así esté viajando, así esté en la piscina, así esté en el jacuzzi, esté en el barbecue, esté celebrando de Reyes, de lo que sea. El 6 de enero es un excelente día para manifestar riqueza, para manifestar lo que nosotros queremos tener, ver, tocar, palpar, poseer. Capricornio, tierra. Es una fecha muy, muy positiva. El 6 de enero vamos a estar celebrando algo que astrológicamente se conoce como Venus Star Point. ¿Qué es Venus Star Point? También ya hice un programa que está en mi canal de YouTube completo de Venus Star Point, pero aquí les resumo para tener fechas claras y fechas claves de enero. No es otra cosa más que el encuentro entre el Sol y Venus, la alineación entre el Sol y Venus. Cuando esto pasa, que esto más o menos tiene un rango de movimiento, calculen ustedes entre 4 años, 8 años, y se demora 9 meses.
Cada 9 meses vamos a tener Venus Star Point, solamente que la vamos a tener en signos distintos. Entonces, se puede formar, por ejemplo, nosotros podemos formar una Venus Star Point en el signo de Capricornio, se puede formar una Venus también Star Point en el signo de Géminis, se puede formar Venus Star Point en el signo también de Leo, claramente. Se forma Venus Star Point en Escorpio y se forma Venus Star Point en Aries. Ahí casi siempre en estos signos es la conjunción del Sol y Venus. ¿Qué pasa con esta alineación? Que esta Venus Star Point que vamos a tener se da a 16 grados en el signo de Capricornio. Esto va a pasar el 6 de enero. Es una fecha para manifestar, no es pedir, porque pedir es una palabra de carencia. Si está pidiendo, ¿quiénes piden? ¿Quiénes piden? Los que no pueden manifestar. Ojo con eso. ¿Quiénes son las personas que piden? Pide el que no tiene la capacidad de manifestar. No son fechas de pedir, no. Quiten esa palabra, déjenla en el 2025. Esta palabra de pedir, déjenla en el 2025. ¿Quiénes piden? Los que necesitan. ¿Quiénes piden? Los que no tienen la capacidad de manifestar. ¿Quién pide? Un niño, un infante. Un niño pide porque no puede tenerlo por mano propia. Un niño pide comida, un niño pide abrigo, un niño pide esto. Los que ya tenemos la capacidad de manifestar, no pedimos, manifestamos. Desde ahí empieza la abundancia. Entonces, obsérvese que es un año que nos lleva a utilizar nuestro poder interior. Es un año que nos pide conectarnos con la fuerza, con la fe, con la manifestación del sí. No de tal vez, quizás, ¿será que sí se da? ¿Será que sí es cierto? Toda esa basura no sirve. Todos esos pensamientos hay que dejarlos en el 2025. Toda esa energía de duda, ¿será que sí? ¿Será que, bueno, hagámoslo a ver si sale o no sale? ¿Qué más da? No, esa vibración no sirve. Esa vibración déjela en el 2025. El día 6 de enero, amigos, tenemos un momentazo. Venus Star Point. Esto tiene nombre propio. Lo voy a anotar acá. Venus Star Point. Ya haré un programa de esto en mi canal de YouTube. Para los que están viéndome en TikTok, pueden irse a suscribir al canal de YouTube, que voy a estar haciendo un programa online en vivo, de hecho, para manifestar este día 6 de enero. Si se suscriben al canal de YouTube, les va a llegar la notificación de cuando estamos en vivo con este programa. Por eso, si no lo has hecho, es momento de que te suscribas al canal de YouTube y ahí les va a llegar, en este caso, la fecha de cuando vamos a estar en vivo. Como ven, son fechas muy movidas, son fechas bastante movidas. Esta conjunción de Venus y Sol, el día 6 de enero, es el momento de la manifestación en el signo Capricornio de Tierra. Es una manifestación muy importante. Por eso ese 6 de enero es la tercera fecha para mí. Bueno, ya dijimos el 1, el 2, el 3, esta es la cuarta fecha. Cuarta fecha, si se fijan, todas están pegaditas, todas están seguiditas, todas están entre los primeros 6, 8 días de enero. El 6 de enero, qué fecha tan excelente que tenemos para manifestar riqueza, abundancia. Yo digo la palabra riqueza y abundancia. Con qué su mente la interprete, ese ya es asunto suyo. Ese ya es asunto suyo, porque eso está abierto para todos. Yo digo palabra abundancia y riqueza. ¿Con qué resuena en ti? Eso es otra cosa, ¿sí? Que no es solamente dinero. Claro, es muy poderoso porque estas Venus Star Point en conjunción con Marte, además que va a pasar el 16 en Capricornio, pues es casi siempre en el signo de la manifestación, en el signo de tierra, en conectar mucho con esa energía poderosa de tocar, sentir, palpar. Fíjense que Capricornio, al ser un signo de tierra, cuando ocurre una Venus Star Point, pues eso depende mucho también del papel moneda, de la riqueza que hay en el planeta. Entonces, es una super fecha para que nosotros podamos conectar con toda esta energía. Entonces, el 6 de enero es otra. Los tips que nosotros vamos a tener en este 6 de enero los voy a estar dando online en vivo porque vamos a hacer un programa especial ese día 6 de enero. Y ese día vamos a estar citando de qué es lo que necesitamos, cuáles son los elementos. Claro, con una Venus Star Point en Capricornio necesitamos tener unos elementos que físicamente simbolicen también lo que nosotros vamos a hacer, que simbolicen también la abundancia. Yo lo voy a dejar colocado en los videos y les voy a estar contando durante estos 5 o 6 días cuáles son los elementos que vamos a necesitar. Obviamente por ahí está la canela,
obviamente por ahí está la miel, obviamente por ahí está. Yo les voy contando qué se necesita y de hecho lo vamos a estar haciendo online en vivo, lo voy a estar compartiendo con todos ustedes por mi canal de YouTube. Entonces les va a llegar la notificación para que ustedes estén atentos y esto lo vamos a hacer en tiempo real, online, en vivo, el día 6 de enero. Entonces, son fechas claves que necesitamos. Bueno, a ver, los leo por acá porque no los he dejado hablar casi. Momento de leerlos. A ver acá en TikTok. ¿Cómo estás en el canal? Verónica. Aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo. Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico. Ahí ustedes lo ven. Javier Aragón. Ahí está, si quieren pueden ir a la descripción de TikTok y ahí directamente en TikTok ustedes encuentran el canal. Ahí hay un link que los lleva directamente al canal. Se suscriben. Lo que pasa es que en YouTube les llega la notificación cuando yo esté haciendo este live. Entonces lo bueno es que ya estén suscritos. Aparezco así, Javier Aragón, astrólogo, a los que me están preguntando acá en TikTok. Hola, soy de Venezuela, encantada, excelente. ¿Qué es manifestar? Manifestar es distinto a pedir. Una cosa es pedir, lo que decía hace un rato. Por eso este es un año, este no es el año de pedir. Esa palabra, retírenla de su cabeza. Ay, ¿qué vas a pedir? No, pedir no. Nosotros ya la energía, la vibración, el planeta, ya estamos viviendo en una conciencia distinta donde pedir se conecta con la necesidad. Entonces no es algo, en este caso, que se requiera para el 2026. Lo que nosotros debemos hacer es aprender a manifestar. Todo eso lo vamos a estar viendo el día 6 de enero. A aprender a manifestar, que es distinto a pedir. Hola Javier, ¿qué recomiendas para hoy? Soltar, muy bien. Hoy es un día, hola desde España. Cumplo el 3 de enero. Imagínate, el 3 de enero es una fecha súper poderosa. Vamos a tener luna llena. La primer luna llena del 2026 es justo el 3 de enero, o sea, el día de tu cumpleaños. Eclipsada además. O sea, un año de muchos cambios. A ver, los leo por acá en Instagram. 6 de enero, conectarse con la abundancia física. Me gusta eso. Esa es la palabra correcta. Conectarse con la abundancia física. En YouTube dice por acá, feliz año a toda esta linda comunidad y a Javier un abrazo con mucho cariño. Ay, gracias, Lady. Un abrazo también para ti. Un abrazo, feliz año también para ustedes. Feliz año a todos los que han estado. Vivir en carne propia tus sueños, somos un milagro. Bonito eso. Buen día, Javier. Para las personas que tengamos luna en cáncer, ¿más power? Sí, más power, porque se recarga esta luna. Todos aquellos que tienen luna en cáncer, ascendentes en cáncer y de signos cáncer, el día más poderoso del 2026 es el sábado 3 de enero. El sábado 3 de enero tenemos luna llena en cáncer con Júpiter allí. Entonces es una luna demasiado potente. No van a tener otra luna tan poderosa, ni siquiera los eclipses. Si eres de signo cáncer, ascendente en cáncer, o tienes la luna en cáncer o muchos planetas en cáncer, el mejor día del 2026 para ti es este 3 de enero. Papel y lápiz, ¿qué van a manifestar? Recuerden que manifestar es distinto a pedir. Pedir igual a necesidad, carencia. Manifestar, acción. En la manifestación no hay duda a si se da o no se da. Ya manifestó, punto. No hay otra alternativa que se dé. Claro, es un año que nos pide acción, pero es distinto a quedar esperando a ver si se da o no se da. Eso es diferente, ¿no? Dice por acá, mi hija es Capricornio y está en Australia. Ya en Australia es 1 de enero. De hecho, esta mañana me despertaron en Australia diciéndome feliz año. En Australia ya están en 1 de enero. Un abrazo, feliz año para todos, dice María aquí en YouTube. Un abrazo también para ustedes en YouTube. Abrazo también. Gracias. TikTok, bueno, ¿qué pasa con TikTok? Se cayó la señal en TikTok. Parece que no hay gente conectada en TikTok. No entiendo cómo la gente cree esto, dice por acá. Sí, así es, así funciona. Así funcionan los temas. Soy Aries, ascendente, dice por acá. Piscis, TikTok, dice por acá, hola, un abrazo. ¿Qué más fechas de enero, por favor? Ya vamos 4 fechas. 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero. Si se dan cuenta, todo está pasando en los primeros 10 días de enero, ¿no? El 7 de enero, otra fecha importante, pero esta fecha es bien interesante. El 7 de enero es bien, bien interesante. El 7 de enero
es el día del arcano número 6, o sea, es el día de los enamorados, los amantes. Otra fecha interesante es el 7 de enero. El 7 de enero vamos a tener la fuerza o la conjunción de Marte y Venus. Marte y Venus son dos energías supremamente poderosas que para el 2026 van a estar en conjunción en el signo de Capricornio. Se conoce mucho como el encuentro de los amantes, ¿no? Es el bautizo de los amantes. Va a estar en conjunción Sol, Marte y Venus. Entonces, esta relación, esta unificación de Marte, esta vibración que vamos a tener, es muy poderosa para manifestar temas de relaciones. Entonces, otra fecha interesante que vamos a tener es el 7 de enero, pero esto está más conectado en temas del amor, del amor de pareja. Ahora sí, del amor, de manifestación de la pareja, de manifestación de el compartir. Entendamos que a lo que nosotros le llamamos amor de pareja o tener una pareja, universalmente se conecta mucho con el compartir, ¿no? Con el otro, con la otra parte donde nosotros compartimos. Entonces, excelente también. Alexa en TikTok, bienvenida Alexa. Alexa, se cayó el tap tap, dice por acá. ¿Qué pasa, Alexa? 7 de enero, otra fecha, pero es una fecha muy amorosa, es una fecha muy de pareja. Se fijan que todas las fechas importantes del primer trimestre, todas están en la primera semana de enero, en los primeros días de enero. Eso, por eso para los que estén viajando, para los que estén de fiesta, para los que estén en la piscina, en el jacuzzi, los que estén en el asado, en el barbecue, saquen tiempo, que eso no los entretenga en estas fechas tan importantes energéticamente hablando. Hay que sacarle tiempo a esto. Mi Marte feliz en esa fecha, sí. A ver, los leo por acá. Luna Cáncer. Haré mi manifestación. Yo no tengo nada en cáncer, pero igual manifiesto y decreto. Exacto, hay que hacerlo. Igual me pasa a mí. Yo no tengo nada en cáncer, aunque bueno, aclaro un poquitico este tema de no tener nada en cáncer. Todos tenemos el signo de cáncer en algún lugar de la carta. A lo mejor no tienes planetas directamente en cáncer, pero cáncer sí está gobernando una casa en particular. Esa casa donde está entrando cáncer le pertenece a un signo y evidentemente a un planeta. Entonces esa zona cáncer va a estar moviendo la actividad de ese planeta y de ese signo. Entonces no nos dejemos creer mucho tanto como que yo no tengo planetas en cáncer, entonces no pasa nada. Sí, hay que revisar porque sí puede estar pasando mucho allí. ¿Listo? Saludos también para los que están en Facebook. Lo que pasa es que Facebook a veces no les puedo ver los mensajes, o sea, a veces no me salen los mensajes que ustedes colocan de Facebook, pero sí que los puedo ver que están conectados. O sea, sí me arroja un punto de que están conectados. Dorina, Dorina, feliz año para ti, Dorina, que estás en Facebook. A Gaby, también por ahí la veo. Te amo mucho, gracias. Un abrazo, Gaby, qué rico. Lupix, feliz año también, que está Lupix por ahí en Facebook mirándonos. Gracias también para ti, feliz año. Qué rico, no podíamos dejar pasar este 31 sin despedirnos, claro que sí. Claro, claro, claro que sí. Saludos desde León, aquí en TikTok, un abrazo. Leo Júpiter en Cáncer, casa 2, dice Virginia, un abrazo también para ustedes. Alexa, Alexa, Sagitario, Linda, en YouTube estará. Sí, en YouTube. ¿Cómo aparezco en YouTube? Para los que me están preguntando en TikTok, Javier Aragón, astrólogo holístico o psicólogo, ahí aparece en YouTube. En YouTube vamos a estar haciendo por individual. Hoy estoy dando solamente las fechas más importantes de enero, las fechas más cruciales de enero 2026, pero de cada una de estas fechas voy a estar haciendo un live especial para hablar de todos estos temas, de qué ingredientes necesitamos, de qué es lo que vamos a hacer. Todo esto lo voy a estar haciendo por YouTube. Entonces los que están en TikTok también sigan, pueden seguirme en YouTube, que ahí les llega notificación de cuándo va a ser el programa, de cuándo lo vamos a hacer. ¿Listo? Ah, les estaba contando que el 7 de enero es para manifestación de pareja. No importa si tienes o no tienes pareja. El 7 de enero, si no tienes pareja, pues es un tema de manifestación para pareja. Claro, la casa 7, el 7 de enero, pues hay que llenar esa casa 7, hay que vivir,
Hay que vivir las cosas de la casa 7. Los asuntos de la casa 7 hay que vivirlos. Por algo hay una casa 7. ¿No les parece a ustedes? Si la astrología, si no se necesitara del otro como pareja, pues se podría anular la casa 7 o no habría espacio para la casa 7, para un otro. Entonces es importante, es un eje de equilibrio también que nosotros vamos a tener allí. Importantísimo que lo tengan. Excelente cierre de año para ti, Javier. Francisca, gracias. Francisca, premio Nobel para ti que estuviste todo este año pegada a Instagram con tu energía, con tus comentarios, en todos los programas que hicimos, en todas las lunas llenas, en todos los eclipses que estuvimos haciendo este año. Francisca siempre también apoyando con cada tema que sacábamos. Gracias también que sea este el momento de que pueda agradecerles tanta energía y tanto acompañamiento que ustedes tuvieron también y constancia, ¿no? Ah, feliz 2026, everybody, dice por acá, un abrazo. A mí me dieron un súper regalo, pero es que no encuentro a ninguna de la membresía que me dio el regalo. Las que me dieron el regalo, ninguna está conectada, o es lo que veo, no sé si alguna esté conectada. A ver, dice por acá, no, no está ninguna. Melania, maestro, ayuda a cumplir el 20 de enero, ascendente en Acuario. Qué bonito cumplir también en enero, Capricornio, muy bien. A ver, está por acá. ¿Cómo que no? Anet, un abrazo para Anet. Francisca, excelente maestro, dice. Aquí todas. No, las chicas de membresía me hicieron un video muy bonito. Me hicieron un video muy bonito, me lo compartieron y yo lo tengo acá. Pero como no veo a ninguna conectada, y si no, lo comparto acá para que ustedes también lo vean. Fue un detalle muy lindo de parte de todas las chicas de la membresía, de Camya, de Paola Capo, estuvieron todas ahí, pero hoy andan como de fiesta. Soy Leo, 7 de agosto, ¿qué debo hacer? Leo es el año de brillar, Leo es el año de rugir. Los leones van a estar marcando mucho la pauta. Bueno, no nos desviemos del tema un momentico. Recuerden que hoy estoy dando las fechas. Una fecha importante es el 7 de enero. ¿Qué pasa que el 7 de enero? Ay, que están enviando muchas rositas en TikTok. Gracias. Gracias, Alexa, por las rosas, por los regalitos. Gracias por los tap tap. Mira que este año para mí fue de mucho aprendizaje en TikTok. La comunidad TikTok muy querida, muy amable, siempre atentos también. Cumplo 50 años el 5 de febrero. ¿Qué me recomiendas? Si cumples años el 5 de febrero, no te ocupes que todavía tenemos tiempito. Todo lo que hagamos esta primera semana de enero te va a servir mucho. Genial. Un abrazo también a todos. Gracias a los de TikTok porque siempre también estuvieron muy presentes con sus tap tap, con sus regalitos, con sus rosas, corazones, galaxias. TikTok es un tema, es una red social que ahí te mandan flores, regalos, corazones, galaxias. ¿Qué más? ¿Cuál? Gerardo también que está ahí en TikTok. Gracias Gerardo por tu apoyo, siempre ahí incondicional. Muy bien, muchas gracias. Mi ascendente dice por acá, seguro la señorita Capo dirigió el video. Yo creo, Denia, yo creo. Pero no aparece, no está. ¡Ay, ya apareció! Vas para el departamento de Doris. Ya apareció Paola Capo. Yo estaba hablando de ustedes, chicas, de Camya, de Paola Capo, de Paola Andrea, que está también por ahí de viaje. Estaba hablando de ustedes y estaba diciendo públicamente. Selene, también está Selene, y estaba diciendo públicamente que me hicieron un regalo muy bonito, un regalo online. Ellas se reunieron y me hicieron este regalo. Lo vimos el día lunes, que fue la meditación, antier. Chicas, ¿lo comparto? ¿Lo puedo compartir o no? Ustedes me dicen, porque es que ahí salen ellas, por eso les pregunto a ellas que me hicieron ese regalo, pero yo no sé si lo pueda compartir. Que ustedes me dicen, Selene, Paola Capo, Natalia, Doris, ¿a quién más? Paola Andrea, todas las chicas que hicieron el regalo. ¿Lo puedo mostrar o no? Si ustedes me dicen que sí, lo muestro. Si no, me lo quedo solo para mí. Hermosa, yo sé, mi niña, Selene es hermosa. Ya sé, tan bella. Ella dice, soy hermosa. Ella es hermosa porque se llama hermosa
O sea, su nombre como tal es hermosa y además es hermosa. O sea, es doblemente hermosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué culpita si así es? Mi ascendente, me dejaron afuera. No, Anet, ahí creo que también estabas tú. El equipo del Centro Holístico, saludos. Chicos, les están mandando saludos. Daniel, Alejandro, a Lorena también. Compártelo, sí, pero no me han dicho, no me han contestado. No me han contestado, no me han contestado. Creo que están debatiendo en el chat, ya las conozco. Deben estar debatiendo en el chat que si el maestro puede mostrar el video que le hicimos o que si no. Natalia. Bueno, mientras ellas se debaten entre el sí o el no, yo respeto igual porque fue un regalo con mucho cariño, con mucho amor, pero... O puedo mostrar la introducción, puedo mostrar el primer pedacito, si quieren. El primer pedacito, porque es un video como de 15 minutos. Puedo mostrar el primer pedacito. Fue muy lindo, además, porque hasta pensaron en todo, con ballenas y todo. Un video súper lindo y las ballenas para mí tienen una experiencia muy, muy, muy profunda. Esto fue lo que pasó. Bueno, mientras tanto les voy contando, el 7 de enero se une la conjunción, vamos a tener Marte y Venus de la mano, es una conjunción muy poderosa, es una conjunción muy energética que nos ayuda a conectar con la manifestación. Manifestación del amor en sentido de pareja. Tengamos pareja o no tengamos pareja, el día 7 de enero es un momento de conectar con la fuerza del amor. Dime. Con la fuerza del amor, es un momento de conectar con la fuerza de la pasión, es un momento de conectar con el compartir con el otro o con las otras personas. Entonces es un momento muy bonito, el 7 de enero también, para entrar en esa conciencia de vibración de amor. No se preocupen que solo estoy dando las fechas. Hoy es un programa para despedir el 2025, recibir el 2026 y teniendo en cuenta las fechas. Pero yo voy a hacer programa hasta el día primero del otro año. Nos vemos el otro año, el día primero del otro año. Hasta el otro año nos vamos a ver. ¿Cuándo vuelvo a hacer programa en vivo? El día 1 del otro año. Eso está cerquita porque son días interesantes, son días donde necesitamos mover la energía, son días donde debemos estar conectados con la pasión, con lo que queremos hacer, despertar el wake up. Llegó ese momento de hacerlo. Jennifer dice mañana. Sí, ahí vamos a estar conectados. ¿A qué hora? No creo que tan temprano, pero mañana sí, porque la entrada de Mercurio y esta parte de manifestación. Estaré puntual desde aquí, Lima, Perú, dice un abrazo. Y vamos en el 7 para trabajar casa 7. Ahí vamos, en el 7 para trabajar casa 7. Somos un grupo hermoso, los invitamos a todos para que hagan parte de la membresía Meditación Merkaba. Claro, compártelo. Bueno, mira, Paola Capo, yo creo que ella fue una de las autoras intelectuales del regalo que recibí. Un abrazo para ustedes, Tauro, gracias, Javier, feliz año, gracias por tanto, un abrazote. A ver, lo voy a compartir. A trabajar todo, dice por acá Joara. Feliz 26, Javier, que la vida te devuelva todo lo que nos das y más. Ay, tan bella, un abrazo también para ti, gracias por sus palabras, gracias por este año, gracias por todas las lágrimas, gracias por todo lo vivido, gracias también por la presencia, por los comentarios, por todos. Es un momento donde yo también agradezco todo lo que fue, todo lo que significó. Yo sé que estos temas son sensibles, yo sé que estos temas energéticos y estos temas de la psicología, de la astrología, estos temas evolutivos a veces rayan con algunas formas de ser y a veces tocan callos y a veces no son tan fáciles digerir ciertas cosas. Yo entiendo también los mensajes y los mensajes que no fueron tan gratos y los mensajes que no fueron que por el contrario fueron muy explícitos y mensajes cargados quizás de una fuerte crítica. También los acepto. Gracias a todas las personas que compartieron su filosofía de vida. Gracias para todos aquellos también que les incomodó todos los live que se hicieron en este año. Porque esos mensajes también cuentan y está bien. Está bien, yo no hago live y yo no hago videos y soy consciente que estos temas no les gusta a mucha gente y soy consciente que esto raya en muchas filosofías de vida y soy consciente que a veces algunos programas que se hicieron este 2025
generaron en algunas personas frustración, generaron en algunas personas em, enojo, ira, y lo dejaron saber, me lo dejaron saber en las redes sociales. También están esos mensajes y también para mí hay espacio para esos mensajes. Los que dejaron sus mensajes en TikTok, en YouTube también. Alguien que calle a esa persona, alguien que lo calle y demás. Y yo entiendo, está bien, de eso se trata, de movilizar. Entonces, gracias a todos los que este 2025 hicieron parte de mi vida, hicieron parte de mi camino, hicieron parte de mi crecimiento. Gracias a todos por esos mensajes, por todos en general. Yo créanme que sé agradecer y tengo si hay algo que he venido trabajando es justamente eso, tener esa capacidad de poder conectar y yo entiendo que a veces esos mensajes sean así, ¿no? Hace parte también de la vida. Y cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros estamos manifestando algo en la vida, esto nos sirve para, no tiene por qué gustarle a todo el mundo. A mí me queda claro que hay ciertas cosas, hay muchos programas de los que hice este 2025 que a muchos de ustedes les apasiona y me lo dejaron saber con sus gracias, Javier, con sus me encantó esto que dijiste y también los mensajes que no fueron tan así. Está bien, desen tiempo, está perfecto. Y esa es una manera también de buscar la aceptación de que todo va a tener una resonancia. Y es, ¿por qué toco esto? ¿Por qué nombro esto? Que este 31 de diciembre también sea un día especial para nosotros aprender a aceptar las cosas bonitas, las cosas que tienen un reflejo afuera y las cosas que a veces no son bien tomadas. Incluso a veces no son bien tomadas ni siquiera por nuestra propia familia. Yo tengo familia, yo tengo partes de familia que está en total desacuerdo con lo que yo hago. Total desacuerdo y familia muy cercana, muy cercanos y están en total desacuerdo. Entonces, cuando yo miro, me pongo a analizar y digo, si esto a un familiar tan cercano le da piquiña, le escoce, le enoja, no le parece, lo critica, si eso es con una persona que me conoce de toda la vida, que sabe quién soy yo, que me ha visto en todo mi proceso, que es cercano y que conoce a Javier Aragón, tanto el que está en la pantalla como el que es de carne y hueso, lo conoce y le genera ese punto de, imagínate una persona que no me conoce. Pues claro, con mayor razón. Es un 31 de diciembre que nos invita también a aceptar todo y a ser integrativos con todo. Muchas veces no todo lo que decimos, no todo lo que hacemos, muchas veces no es bien recibido y está bien, está bien. Eso hace parte también de trabajar nuestro ego, eso también hace parte de trabajar y como por qué tendría que gustarle todo lo que nosotros hacemos a los demás. No, evidentemente van a haber partes que no. Parte de lo que nosotros venimos a desarrollar y no solo me pasa a mí, estoy completamente seguro que a cada uno de ustedes también les pasó, a cada uno de ustedes también les pasa, con personas cercanas, con personas que las conocen a ustedes, con hijos, con parejas, con personas muy sensibles y a veces duele, claro, porque la cercanía y el vínculo, tú dices, pero ¿cómo? Pero que hoy sea un 31 de diciembre para abrir todo nuestro corazón, mírelo acá, para abrir nuestro corazón y tener ese espacio y esa capacidad de poder recibir todo y saber que son manifestaciones distintas que se da en un mundo de polaridades como es este, polo norte, polo sur, y está bien recibido. Tener esa capacidad de si está pasando, pues es de esa manera. A veces nuestro trabajo, a veces lo que nosotros hacemos, no digo solamente yo, sino todos, cada uno de ustedes, a veces la vida consiste simplemente en eso, en generar un punto de incomodidad hacia el otro. Y está bien, pues si al otro le incomoda, pues validarlo, está en su derecho de que le incomode, pues a la final tiene pensamiento propio, tiene toda la capacidad de que le incomode y tiene toda la capacidad de manifestar y decir, me parece un absurdo lo que usted está diciendo, me parece una locura. Y está bien, está genial. El mundo es tan grande, tan amplio, tan infinito, la riqueza o el amor o la vibración de corazón es tan abierta que debemos tener ese corazón tan grande, tan grande, tan grande que no se identifique con nada de lo que está pasando afuera, sino se identifique con todo lo que está sintiendo, más que lo que pasa con lo que está sintiendo adentro. Ser más integrativos con nosotros mismos, aprender a integrar también esa parte de la sombra y que eso en algún momento le va a reflejar a otra persona. Creo que es una fecha que nos llena de esa fuerza, de esa fe, de ese entusiasmo y de esas líneas de tiempo donde es válido que esto ocurra, es válido que esto pase, ¿no?
Por aquí está, dice por acá, nadie es profeta en su tierra. Sí, suele pasar, nadie es profeta. A veces no somos profetas en su tierra y no necesariamente porque hable de que tengamos que salir. A veces la tierra refiriéndose a la misma familia o a la misma sangre y eso está bien, es parte del trabajo que se viene a desarrollar. Maestro, ojalá un día nos pueda compartir cómo trabajar esa casa 4 desde y para nuestro crecimiento en forma sana. Es un temazo. Claro que sí, lo voy a estar ampliando. De seguro lo vamos a estar ampliando. Aunque se toquen callos, lo vamos a estar ampliando. Dice por aquí, gracias Javier, te sigo desde Suecia. Ay, un abrazo hasta Suecia, mira. No es regaño, dice por acá Selene. Mientras Dios, nuestro supremo y único creador, vea que eres una buena persona, no importa nada más. Ay, tan bella, Silva. Muy bien, eso está muy bien, así es. Ahora te veo, Sagitario, dice un abrazo por acá. Javier, saludos desde Islas Canarias, España. Feliz año 2026 también para ustedes. Yo creo que allá en España ya es 1 de enero, ¿no? En algunos lugares, en Australia también ya es. Es que si realmente ves en Javier Aragón, siempre encontrarás el amor y por sus semejantes. Ay, un abrazo, qué bonito, hermosa. Bueno, les cuento un súper regalo, les voy a compartir un súper regalo que me hicieron todo el grupo de las chicas que están en la membresía Meditación Mércaba. No lo esperaba, la verdad. Imagínense que estábamos meditando y después de la meditación, a ver si lo encuentro por aquí, y después de la meditación, entonces me hicieron que compartiera pantalla y cuando yo empecé a compartir pantalla, me presentaron este video. Permítame en un segundo, lo voy a compartir con ustedes acá y ya, aquí está. Lo voy a compartir. Además que ellas están por ahí, entonces lo comparto. Tap, 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 tap. Ahí está. Ay, qué bello. Me devuelve, me hicieron llorar. Debo reconocer públicamente, estoy reconociendo públicamente, mi zona Capricornio está reconociendo públicamente que me hizo llorar. Aquí le doy play. Pues sí, porque así somos los niños. Cuando estamos en versión niño nos ponemos así. Vamos a una pared de decir, ¿y qué hago con esas bolsas que tengo allá atrás? Llegué hasta acá, pero ¿y qué hago con esas bolsas que está atrás? ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí podré hacer esto? ¿Será que yo sí podré saber de astrología? De acuerdo con lo que yo hago. ¿Y cuál es el problema? ¿Te afecta? Sí, me afecta mucho. Ocupa el lugar que te corresponde para que no te deje de afectar, para que te deje de afectar. Esa es toda la terapia. Lo que se presente ahora no es el resultado final. O sea, no es el final. Me voy a pegar un tiro en un pie. Vámonos con eso. La vida me está poniendo con esto, ok. Yo también tengo la luna en algún lugar de la carta y también me voy a estar diciendo mis verdades. Un viejo refrán que dice, mataste al león y ahora te estás asustando con la piel. Creo que todos lo hemos escuchado. Un viejo refrán que dice, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y sí, pocas ganas, pero ya la obligación me lleva. Un abrazo, los aprecio. Júrame que nunca me vas a dejar. Temas como esas, perdón. La brasa, la chispa, el fuego. El fuego es lo que... El lunes de meditación Merkaba, vamos a trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Sin asistir es muy difícil. ¿Cómo se trabaja sin asistir a las meditaciones? ¿Cómo es esto? Cuando la desobediencia está en el ADN es muy difícil. Pero ya lo hicieron. No, muy difícil.
Pero, a Cuando la ver, desobediencia es muy difícil. Sí, sí, pero sí, es lo voy a... que No, no vamos a puedo, no puedo silenciarla, hacer vamos a aquí. silenciarla. Silenciada. Ay, Y al resto para darnos un abrazote de oso. Hola Javier, soy Paula Andrea y quiero dejarte este mensaje para agradecerte por ayudarnos a tender puentes, para traernos memorias de quiénes somos. Sé que este año lo sellamos con el corazoncito lleno, lleno de gratitud hacia ti por brindarte de la manera que lo haces. Le haces honor 100% a tu centro holístico, que es hacer astrología viva. Eso se siente en el grupo, en la frecuencia del grupo que estamos gestando. Un cálido abrazo y que la vida te siga privilegiando con todo lo que tu ser requiere en este plano. Un fuerte, fuerte abrazo y un lindo 2026. Aquí Anet desde Toledo, España. Quiero darte las gracias por crear un espacio como la membresía lleno de mujeres maravillosas donde nos permite ser nosotras mismas. Te deseo que este 2026, año del caballo de fuego, sea un año de expansión consciente, de enseñanza viva y de caminos que se abran con sentido. Que el fuego ilumine sin quemar todo lo que está por venir. Un abrazo. hola, soy Maísa y el día de hoy quiero agradecerte, Javier Aragón, por aparecerte en mi camino, por venir cargado de enseñanzas y de tantos aprendizajes, por brindar y compartir todo tu talento. Quiero desearte un excelente año del caballo de fuego, que venga lleno y cargado de buenas vibras para ti, con excelentes oportunidades para expandirte y llegar a más personas. Un besito y un abrazo de oso. Bye. Hola Javier, un mensaje desde el alma para tu alma. Solo tengo gratitud. Gracias por ser, gracias por estar, gracias a la vida, gracias al universo porque un día te puso en mi camino, Javier. Gracias por expandir mi conciencia, gracias por tu entrega, por la forma como lo haces. Javier, te deseo éxitos para el 2026, que te expandas, que toques muchas almas, que me ayudes a cruzar, a interpretar ese GPS que un día escribí y que ahora tú me ayudas a recordar. No tengo expectativas para el 2026. Sé que no será fácil, pero como tú dices, flojitos y cooperando. Mi querido Javier, muchas, muchas gracias por toda tu profundidad, por toda tu entrega, por toda tu generosidad cuando nos das tu conocimiento, por hacernos brillar en nuestro camino, por hacernos integrar nuestras sombras. Ha sido un año muy revelador. Bueno, eso fue algo de... Por eso yo les pregunté a ellas, que estaban algunas acá, si lo podíamos compartir o no, porque salían hablando y salían comentando. Fue algo que me pareció lindo y coincido con lo que dice Denia aquí en YouTube. Creo que aunque hayan sido algún grupo de personas y ellas hayan tomado la vocería, creo que es el sentido y es la comunidad y es en general todo lo que se ha venido haciendo este 2025. Siento que, aunque fue un grupo de personas, creo que fue la voz en general y la voz global de todas aquellas también de las que por alguna razón pues no han podido estar o no pudieron estar o como haya sido también este año. Creo que este es un pedacito como de la manera de poderlo decir o como ustedes están diciendo acá. Gracias por compartir desde Inglaterra. Creo que ellas son las voceras o tomaron vocería acerca de esto, Javier, pero pensamos igual. Estoy leyendo sus mensajes. Aquí en TikTok, una pastillita para el corazón, sí, una pastillita para el corazón, hermoso. Coincido, Fénix, acá en TikTok, esos ojos se aguaron. Sí, esto fue, además que me agarraron fuera de base, porque esto fue el lunes, esto fue antier, acabamos la clase de meditación el lunes de meditación Merkaba y bueno, estábamos despidiendo como es usual y ya eran como las 10 de la noche porque meditamos en las noches. Empezamos la meditación como a las 8 a las 8 de la noche hora Florida y ya eran como las 9:30, creo, las 10 de la noche, nos íbamos a despedir cuando entre ellas me empezaron a decir que si podía dejarles compartir un video.
Entonces fue muy lindo y me agarraron fuera de base. Pues calculen ustedes después de meditar. Además que esta meditación que hicimos el lunes, pues todas son especiales, pero creo que esta meditación pues fue de mucho sentir y de mucha gratitud para cada uno de nosotros. Entonces fue un momento muy bonito y fue un momento donde estábamos muy aguaditos, muy emocionales. Claro, fuera de base se sentía bonito. Hola Javiercito, un gran feliz, dice por acá Año. Algún día voy a ir a visitarte, tengo tantas cosas que aprender. Gloria, claro que sí, un abrazo, así será también, claro. Corazones por acá, qué hermoso, sí, fue lindo, lindo ese detalle, qué belleza, gratitud total, flojitos y cooperando, dicen, muy bien. Los amamos, yo he aprendido de usted. Magali, un abrazote. Capri tiene corazón, confirmado. Esa está buena. María, mira lo que dice María Albarracín. Capricornio tiene corazón, confirmado. Sí hay Capricornio. Aquí está, bienvenidos todos, está haciendo porras. Paola Capo, se ha generado una comunidad muy bonita que prometemos continuar con estas meditaciones matutinas nuestros lunes, como así ha sido durante tantos años. Qué bonito. Bienvenidos a todos. Pao, yo te amo más, mis bellas, de mi tribu. Mira, emocional, flor de piel. Javier, gracias por toda esta entrega, un amor. Pues muy bien. Abrazos para todos, abrazos. Quería compartir, por eso les dije a ellas si se podía, dijeron que sí, ok. Este live va a estar en YouTube, recuerden las fechas. Un abrazo para todas ustedes, gracias, las llevo en mi corazón, gracias por todas sus palabras, detalles. Coincido con el mensaje que decía también Denia, que estaba acá comentando, Denia en Instagram, em, cuando decía Denia en el sentido de, creo que aunque ellas tomaron la vocería es algo más comunal y sí, el hecho de hacer lo que a mí me motiva y lo que a mí me lleva todos los días, o bueno, casi todos los días, a veces hay días que no puedo, pero días en intermedio, cada 2 o cada 3 días, lo que a mí me lleva, lo que a mí me motiva a salir al aire son ustedes. Realmente lo que me motiva son ustedes a ver la aceptación que hay, sus mensajes. Cuando me pongo a leer sus mensajes en YouTube, me recargo y me quedo con esos mensajes bellos, con esos mensajes de amor. O cuando me preguntan a veces en Instagram, maestro, ¿no saliste hoy? En TikTok, maestro, ¿de qué se trató hoy? Hoy no te vi. Entonces salgo a las personas que lo reciben, salgo de manera libre y espontánea a las personas que lo quieran escuchar. Eh, Sabemos y soy consciente de que todos estamos en un proceso de vida, de que todos estamos en un proceso de evolución. No salgo porque sienta que sé mucho, por el contrario, estoy en un proceso de aprendizaje. Salgo también a hacerlo movido porque en ese proceso y en esa línea de aprendizaje soy consciente que la mejor forma es conectándome y haciéndolo en grupo también, que podemos aprender. Y qué bonito también todo este reconocimiento y todo esto tan lindo que ha surgido de muchos años, pero ha tenido más resonancia este 2025. De todo corazón, el mejor de los años, la mejor de las vibraciones para todos ustedes. Seguiré contestando los mensajes que ustedes envían por ahí. Los llevo a todos en mi corazón, todo es recibido y nos vemos el próximo año. Nos vemos hasta el próximo año, el día primero del próximo año. Nos vamos a ver porque nos lleva la energía que estemos en presencia, que estemos activos, a que estemos moviendo todo esto que hay, que viene para todos en el 2026. Recuerden las fechas que dejamos por allí. Gracias también por su bonita energía. Feliz año para todos, dice. Unámonos para subir esta energía del mundo que se necesita. Mira, Plutón en Acuario, ascendente en Géminis, ahí está hablando. Un abrazo para ustedes. Feliz año para todos. Gracias por su tiempo. Estamos hablando y viendo todo esto también, de cómo arrancamos con los temas astrológicos. Te amo, un abrazo. Agradecemos este tiempo, aprendizaje. Gracias para todos. Feliz año para Suiza, para México, para los que están en Colombia, para los que estamos aquí en Estados Unidos también, Palma de Mallorca, para los que están en Australia, para todos ustedes que en Australia ya es 1 de enero. Un abrazo también para todos. Gracias, TikTok, Instagram, gracias a ustedes, a Facebook, a YouTube. Gracias enormes. Feliz año, seguimos conectados, seguimos viéndonos en clases, seguimos viéndonos en consultas, seguimos viéndonos porque este año no pide mucho parar, pide más bien
reactivar la energía y recargarnos. Abrazote para todos, gracias, cuídense mucho, feliz año, pásenla bien, gracias por tanto.